realidad es que la mayoría de nosotros vemos la cruz como un lugar de muerte, como un lugar de maldición, como un lugar de destrucción, de soledad, como un lugar difícil. Pero realmente es el lugar, el escenario espiritual para vencer sobre principados y potestades en el mundo físico. Bendiciones, soy el profeta Kalel Williams. Quiero darte la bienvenida a Diario Profético. El día de hoy estamos acá para hablar acerca de liberación. Hemos estado en todas estas semanas compartiendo este tema de forma muy importante para que las personas puedan avanzar, crecer. Normalmente estos temas se tratan porque son temas que son necesarios en la iglesia. Uno de los problemas que existe es que la mayoría de la gente entiende que como son cristianos, son creyentes, no necesitan exponerse a este tipo de temas porque aparentemente los cristianos no pueden tener demonios dentro. No se supone que los cristianos puedan atravesar por una realidad espiritual donde puedan estar oprimidos o poseídos por el diablo. Pero cuando la Biblia habla acerca de este ámbito espiritual, hay una de las cosas que resalta muy poderosamente delante de mí, y es que inclusive apóstoles bajo la experiencia, no los apóstoles de ahora, que los apóstoles de ahora somos los apóstoles de la iglesia, mientras que en la antigüedad los apóstoles esos apóstoles de lo que yo estoy hablando eran los apóstoles del Cordero. Hay una diferencia entre esa categoría de apóstoles. Los apóstoles del Cordero son los 12 apóstoles originales que estuvieron con Cristo y fueron puestos para establecer el canon de las Escrituras, aunque de hecho de esos 12 Pablo no era parte de esos 12, sino que era de la iglesia y escribió más que todos. Pero estoy hablando de cómo se ve en la teología cristiana. Estos apóstoles del Cordero eran una, vamos a decirlo así, eran como los pioneros de todo un movimiento que Dios iba a despertar, y dentro de ellos inclusive se encuentran las clasificaciones. Pero si tú miras más adelante te das cuenta que se llama Santiago apóstol, y ese Santiago del que habla la Biblia que era apóstol era hermano de Cristo. Pero tú te das cuenta que hombres como Pedro, después de haber tenido una revelación sobrenatural y poderosa, y Jesús haberle dicho: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Más adelante tú te das cuenta como Jesús mismo le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque tú te opones a las cosas de Dios, porque tienes tu mente en las cosas de la tierra y no en Dios. Es decir, ¿cómo es posible que una persona en un momento puede manifestar un nivel de revelación tan poderosa y en otro momento Jesús lo reprende, le dice: apártate de mí, Satanás? Porque en el ámbito espiritual de lo que Cristo estaba hablando era de una realidad que se vive internamente, donde hay áreas de tu mente y de tu voluntad que no están completamente rendidas. Uno de los primeros problemas que existe cuando la gente, para hacer libre a las personas, es que la mayoría de la gente que está atada muchas veces ni siquiera sabe que está bajo una influencia. Hay momentos donde nosotros llevamos a cabo prácticas de forma inconsciente que nos llevan a una estructura constante de hechos y de cosas que nos envuelven en una tela completa. Y cuando venimos a ver, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad o ciertas áreas de nuestra vida han sido secuestradas a nivel espiritual. Yo hace unos años atrás leía un libro que se llama La Predestinación de Lorraine Burnett mientras estudiaba teología, mientras hacía mi bachelor en theology, mi licenciatura en teología. Y yo recuerdo que Lorraine Burnett explicaba, este libro es un libro bautista. Normalmente los bautistas solamente o presbiterianos han leído este libro porque habla sobre los 5 puntos del calvinismo de la salvación, que de hecho yo creo en los 5 puntos de la salvación. Y hay una de las cosas que explica Lorraine Burnett y dice lo siguiente: dice que cuando Adán gustó el pecado, Adán tocó la oscuridad y Adán entendió, eso cuando está hablando acerca de la deshabilitación total, es decir, que el hombre está completamente en pecado y que el hombre por lo tal no puede buscar a Dios. Y hay algo muy interesante que dice que cuando Adán toca el pecado, Adán toca el mal, y Adán entendía que podía gustar el mal y salir
probarlo y dejarlo. Pero al tocar el mal, dice la Biblia, que Adán se convirtió en un preso, en un esclavo del pecado. Porque al gustar el mal, quedó preso del mal. Y ahora su voluntad, sus deseos están cautivos en una realidad espiritual que lo lleva continuamente hacia el mal. Hay algo interesante aquí y es lo que pasa con muchas personas. Usted se ha encontrado seguro con personas que le han dicho en algún momento de su vida: yo quisiera conocer al Señor, yo quisiera convertirme a Cristo. Pero hay algo muy profundo dentro de ellos que no los deja. Y tú te has preguntado qué es. Son ataduras que están internamente, están en el alma o en la conciencia de ese hombre, que está atrapada la conciencia por la oscuridad. ¿Qué pasa? Que la Biblia habla de que Cristo exclusivamente o específicamente, cuando viene a liberarnos, lo que hace es liberar nuestra conciencia del pecado, hacernos libres para que podamos acercarnos a Dios. Hola, soy el profeta Kalel y quiero invitarte a ser parte de nuestra familia Rema Global. Esa es nuestra librería, nuestro shopping, nuestra tienda online con la que puedes no solamente crecer a nivel espiritual, personal y financiero, sino también conectarte con esa realidad de Dios en tu interior. Para eso tenemos diferentes soluciones que van a poder ser una bendición para ti. Tenemos el área profética, donde vas a tener libros como Código Charisma, Secretos del Ámbito Profético, Escuela de Profetas o Escuela de Videntes o Escuela de Profetas y Videntes, Cómo escuchar la voz de Dios y muchos más. También tenemos el área de negocios, donde vas a encontrar libros como Secretos del Dinero, Rompimiento Financiero. Cómo estos libros te van a ayudar de manera poderosa para crecer no solamente en el ámbito profesional y personal, sino también entender cómo funciona el mundo espiritual con respecto al dinero. Y también para algunas personas que les interesa crecer en ese nivel más profundo a nivel espiritual, vamos a tener la parte de nuestros discos o música. Vamos a tener música instrumental, música instrumental de sanidad. Vamos a tener también singles, canciones y muchos productos más que más adelante vamos a ir actualizando también, para que no solamente tengas los singles, sino también que tengas el disco completo. Y también vamos a tener una tienda que va a ser un shop de ropa que vas a poder comprar en línea. Así que no te pierdas ser parte de Rema Global. Nos vemos dentro. Y esto es muy interesante, aunque el calvinismo explica que si tú te acercas a Dios fue porque Él te eligió antes. Y es real. La Biblia dice que no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. Es decir, a nivel espiritual, cuando hablamos de la liberación, el principio original es que nuestra voluntad está cautiva al pecado. Pero el problema es que el pecado, cuando comienza a desarrollar su obra en nosotros, es como una obra de alumbramiento. Dice la Biblia que primero comienza cuando por tu propia concupiscencia eres atraído y seducido. Y posteriormente dice el texto que entonces cuando ese pecado, eso y tú eres atraído, eso comienza a tomar forma si lo dejas en tu mente, si comienzas a lugubrar con el pecado. Y ese pecado, después de que ha sido consumado, da a luz algo muy interesante, pero muy dañino, que se llama la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es el sistema de gobierno, es el emperador, es la estructura de Satanás en la tierra. Tú dirás, ¿cómo así? Sí, así como me escucha, dice: porque por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, y liberará a todos los que durante toda la vida estaban por el temor de la muerte sujetos a servidumbre. ¿De qué está hablando allí? Está hablando de que a nivel espiritual hay una región de cautividad que se llama muerte. Y esa región de cautividad en el ámbito del espíritu lo que hace es que somete a la gente a través del temor. Pero que cuando Cristo se manifiesta y muere por nosotros, lo que hace Cristo es que Cristo rompe el poder de la muerte. La palabra muerte en la antigüedad es la palabra eón. Entonces la muerte era el que dominaba el mundo, era quien dominaba la estructura. Por eso en la antigüedad, a diferencia de ahora,
según revela Isaías capítulo 28 y 27 y 28. La Biblia dice que hay de la corona de soberbia de Efraín y de la flor caduca de los hijos de José. ¿Por qué? Porque ellos están yendo a Egipto, dice el texto, para hacer convenios con la muerte, para que cuando terminen aquí puedan pasar y ser recibidos al otro lado. Búsquelo, está en su Biblia. Pero dice que Dios le dice en el siguiente capítulo, en el 28, yo he puesto un turbión, un socorro para Israel. Y lo que Dios está hablando es de Cristo, porque Cristo lo que viene a hacer es a destruir el poder de la muerte. Y voy a hablar algo. Cuando Cristo, I feel the anointing, siento la unción ahora para explicar esto. Cuando Cristo rompe el poder de la muerte sobre la tierra, no lo hace yendo al infierno. Algunos dicen que él fue, aunque la Biblia dice que él descendió a las partes más bajas de la tierra y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y al subir, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero la realidad es que Cristo vence a los principados, a las potestades, y los exhibe públicamente en la cruz. Yo tengo un tema que no puedo entrar en él hoy. Voy a ver si lo puedo hablar en las próximas clases, que se llama el espectáculo de la cruz. La realidad es que la mayoría de nosotros vemos la cruz como un lugar de muerte, como un lugar de maldición, como un lugar de destrucción, de soledad, como un lugar difícil. Pero realmente es el lugar, el escenario espiritual para vencer sobre principados y potestades en el mundo físico. ¿Cómo así, profeta? Cristo, para poder vencer lo que golpeó a la humanidad, lo hizo en la cruz. Pablo, para poder liberar una mayor manifestación de su ministerio en el mundo, tuvo que estar juntamente con Cristo crucificado. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Si tú te das cuenta, el tipo ya no estaba operando él, era Cristo a través de él. ¿Cómo es que él logra llegar a este nivel? ¿Cómo es que un hombre, yo me hice esta pregunta, cómo es que un hombre abre una escuela de reino, una escuela ministerial en una ciudad? Dura un año enseñando en esa ciudad, en esa escuela, y al año dice la Biblia, y todo Asia escuchaba la palabra del Señor y comenzaron a convertirse. ¿Cómo es posible que un hombre llega a un lugar, abre un tiempo espiritual de administración o de enseñanza, y en menos de un año ya el continente completo sabía acerca de él, de Pablo? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que produce esto? Eso lo produce el poder de la cruz. Pero un día de esto voy a hablar acerca de los niveles de aprobación. Tengo ese tema pendiente para conversarlo con ustedes, para que aprendan un poquito más cuáles son los niveles que legalizan a un hombre de Dios. Dios tiene que pasarte por 3 atmósferas espirituales distintas: por el desierto, por Getsemaní y por el infierno. Después voy a hablar sobre eso. ¿Sientes que estás estancado? ¿Tienes un negocio y no sabes cómo llevarlo a otro nivel? ¿O estás en un punto de tu vida donde te sientes agobiado por el trabajo y deseas emprender un negocio? Si estas son o describe parte de lo que estás sintiendo ahora mismo, entonces este video es para ti. Si no, puedes dejarlo hasta aquí. Si sigues ahí con nosotros, significa que deseas crecer en el ámbito financiero, y no solamente en el ámbito financiero, sino también a nivel interior. Y exactamente por eso estamos aquí. Mi nombre es Kalel Williams y he enseñado a cientos de personas en diferentes partes del mundo cómo crecer en su vida interior y posteriormente hacer que su negocio, su dinero, su vida financiera pueda crecer. Y no voy a venderte humo como muchas personas lo hacen actualmente en las redes sociales, sino que quiero invitarte a que seas parte de uno de los eventos más poderosos que estamos realizando actualmente. El nombre es Money Coach Challenge. Este desafío de 3 días es un desafío que plantea a empresarios, emprendedores y corporativos cómo crecer a nivel interior, cómo desarrollar sus habilidades y crecer financieramente, convertirse en constructores de riqueza y posteriormente crear un legado generacional para que no solamente ellos, sino también las personas o sus hijos y nietos
nietos que vienen después de ellos puedan tener estabilidad financiera. He aprendido con diferentes mentores en diferentes partes del mundo cómo crear riqueza, cómo crear valor en un negocio, cómo multiplicar. Y en mi caso pasé de estar viviendo en la sala de la casa de mi madre a desarrollar un negocio de 6 o 7 cifras anuales y también a enseñar a muchas personas en diferentes partes del mundo, exclusivamente empresarios, cómo hacer lo mismo. Y si tú te consideras que deseas crecer en tu vida interior, que deseas avanzar, que deseas crear negocios, que deseas crear valor en diferentes secciones del mercado y tienes algo que aportar, este evento es para ti. Vamos a celebrar 3 días de activación, empoderamiento, crecimiento con conferencias, networking, desarrollo para que puedas crear tu negocio y llevarlo al siguiente nivel. Así que si eres parte de ese grupo de personas que quieren crecer y desarrollar en sus vidas a nivel interior, esto es para ti. Escribe. Pero la realidad es que el movimiento espiritual de liberación está basado en el poder y la persona de Cristo. Cuando conocemos a Jesús, y hablé sobre esto anoche, o yo estoy grabando hoy sábado, aunque usted lo va a ver el lunes. Estoy grabando eso en la mañana. Terminamos del evento del viernes donde hablé sobre principios de liberación. O sea que si usted no ha visto ese video, vaya y mírelo, que hay muchas cosas ahí importantes que usted necesita aprender y para que pueda avanzar y crecer. Y nos vamos también en la próxima semana, voy a seguir hablando un poquito más sobre esto. Pero cuando estamos en la atmósfera de liberación, el primer problema es que nosotros cuando experimentamos el pecado, ¿por qué tú estás hablando de pecado, profeta, si estás hablando de liberación? Porque la puerta verdadera al reino demoníaco viene a través del pecado. La única forma en la que pudo entrar la muerte al mundo fue a través de la desobediencia, fue a través del pecado. Cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, cuando el hombre escucha la voz de Dios pero no la sigue, al no seguirla, se le cuenta, la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado? Porque la fe es producida por la palabra de Dios. Fe es seguir, caminar y crecer en la palabra de Dios. Cuando tú haces o caminas o creces o avanzas, pero lo haces sin escuchar la voz de Dios, eso no es avance realmente, no hay productividad. Hacer las cosas sin escuchar a Dios, eso no es fe. ¿Por qué es pecado? Porque lo que hace el pecado es tratar de buscar una manera de hacerlo diferente a como Dios lo dijo. Dios dijo: no coman del huerto, pueden comer del huerto, pero no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día falla, ese día peca y ese día abre una puerta. ¿Qué pasa? Que esa puerta que se abre en el ámbito espiritual vino a través del pecado. La mayoría de las puertas que pueden abrirse en tu vida para los demonios vienen a través del pecado. Ahora bien, alguien me está preguntando cómo hacemos para ser libres. Toda esta serie yo estoy hablando y descubriendo las cosas para al final de la serie hablar, para lo que me están preguntando en YouTube, al final de la serie voy a hablar sobre cómo es la forma principal para poder ser libre. ¿Cuáles son los medios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder ser libres? Aunque le voy a decir la realidad, el secreto más profundo de la libertad es seguir la voz de Dios. Ahora, ¿por qué hay mucha gente que no puede seguir la voz de Dios? Porque hay gente que está bajo realidades de atadura en el ámbito espiritual. Quiero hablar acerca de 2 realidades. Número 1, hablé anoche acerca de semillas satánicas que son plantadas cuando dormimos en nuestros sueños. Hablé en la clase de anoche o en el mensaje de anoche acerca de la opresión espiritual. Hablé acerca de la posesión demoníaca y nos faltaron algunos temas que debíamos tratar. Pero hay algo que yo quiero hablar y es acerca de la tentación. La mayoría de la gente muchas veces cree que son tentados por el diablo. Y de hecho, cuando la Biblia habla de Cristo, quiero explicar eso. Por eso dije que existen tres clases diferentes de Hasatán. Mientras que uno
es una realidad interior del hombre, de la misma naturaleza humana. Otro es una manifestación personificada de eso que nosotros creemos que está, de eso que está dentro de nosotros. Y otro es una estructura corporativa, espiritualmente, es espiritual, pero es corporativa, donde está el dragón, el falso profeta y el anticristo. Tú estás orando por tu hijo que no está desaparecido. Sí, se desapareció hace 4 años. 4 años, comenzando la pandemia. Yo estoy mirando en el ámbito del espíritu el mes de marzo. Y cumpleaños. Tu cumpleaños el mes de marzo, ok. Dios va a confortarte hoy. Dios va a consolarte. Cuando yo miro en el ámbito del espíritu, yo miraba a tu hijo, por eso le pregunté al espíritu anoche, yo miraba a tu hijo con compañías raras, rodeado y yo escuchaba, cuando le pregunté al espíritu de Dios, yo escuchaba el nombre como Andrés. ¿Ah? Brian Andrés. ¿Quién es Brian Andrés? Mi hijo. Ah, ok. Alguien diga aleluya. Cuando yo lo busqué en el ámbito del espíritu, yo no lo encontré. Sí, porque él ya no vive. Quiero que sepas esto. Por eso Dios va a consolarte. Por eso te dije el nombre, te di la fecha, porque yo la miro a ella y miro la crianza y miro muchos valores del reino que tú le inculcaste. Veo muchas cosas que se le dijo y en el momento final yo miro en el ámbito del espíritu como él clamó al Señor. ¿Ah? Yo a ellos los crié en el temor de Cristo. Exactamente. Mira, ahora en el ámbito del espíritu yo estoy mirando a un joven como si estuviera parado junto al Señor. Y miro un joven de corto, un poquito más claro que yo. Es él. Ajá. Él está con el Señor. Amén. Levanta tus manos. Padre, gracias. Cierra tus ojos. Ahí estás. Padre, gracias. No te lo puedes perder. Entrada totalmente gratis. Regístrate en el link de la descripción de este video. Shalom. Que los tres son estados de conciencia, pero también a la vez son manifestaciones espirituales que en algún momento, aparentemente, como lo menciona la Biblia, van a tomar forma física. Pero hay algo que yo quiero hablar acerca de la tentación. La Biblia nunca ha dicho que el diablo tienta. Cuando la Biblia habla de la tentación, dice: ninguno es tentado por Dios, sino que es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Y yo sé que en su mente usted está diciendo: espérate, pero la Biblia dice que Satanás tentó a Jesús en el desierto. Y ahí voy. ¿Cuál Satán está tentando a Jesús? Porque la mayoría de nosotros creemos que es el Satanás que Satanás que tienta a Jesús la mayoría de nosotros creemos que el Satanás que tienta a Jesús en el desierto es el Hasatán exterior, el que se opone, esa manifestación de maldad fuera de nosotros. Pero realmente no es así. Y hay 3 cosas por las que tú te das cuenta que no es así. Número 1, porque no hay forma de que el Satán exterior conozca tus deseos y conozca tus necesidades. Voy a repetirlo otra vez. Los deseos y las necesidades son parte íntegra de la conciencia humana, de lo que está pasando dentro del hombre. Entonces, aunque él se pudiera dar cuenta que tenía hambre, Hasatán no puede escuchar una conversación directa entre tú y Dios. Voy a decírtelo. Satanás no puede escuchar tus pensamientos, ni puede escuchar la voz de Dios cuando te habla de manera personal. Quiero que me escuche bien. Y fue igual que lo que pasó en Adán. El problema del huerto es que el primer Hasatán que se despierta en el huerto, al igual que el que se despertó cuando Cristo es tentado, estaba desde dentro de Adán y desde dentro de Yeshua. ¿Aló? ¿Están conmigo? ¿Pero cómo? Sí. Porque Hasatán es una realidad interior. Es tu ego. Es la realidad negativa que está dentro de ti. Eso es uno de los Hasatanes. O sea, no podemos obviar que tanto la serpiente que está en el huerto como la figura que aparece en el libro de Mateo que está tentando a Jesús, ambos conocían lo que Dios le había dicho a ellos. ¿Puedes a Satán conocer lo que Dios te ha dicho en tu espíritu?
No, porque Él no puede entrar a la comunicación de tu espíritu. Entonces lo que está pasando ahí es que lo que se está despertando en Cristo es una realidad que estaba dentro de Él, que tiene que morir dentro de Él. Por eso es que más adelante en Juan Él dice: ahora viene el maligno y Él ya no tiene nada en mí. Él no tiene nada en mí. ¿Cómo es posible? Porque toda la atmósfera de iniquidad había sido muerta en Cristo. Estaba muerta. Y aquí voy. Esto es lo que quiero deconstruir. La Biblia dice que cuando somos tentados, en el libro de Santiago lo dice, es porque por nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Esa concupiscencia es el estado, o vamos a decir así, la esencia de pecado que está dentro de ti. Esa esencia de pecado trabaja a través de la iniquidad, y es lo que heredamos de Adán. Cuando Adán abre, Adán es quien, y voy a decir esto, esa realidad de pecado es una realidad que eres tú mismo el que le estás produciendo en una máquina interior que está dentro de ti. Esa máquina es la máquina que genera tus pensamientos, tus deseos, tus decisiones, y genera esa hambre o esa sed dentro de ti por satisfacer una necesidad. Money Codes Challenge. Una escuela para empresarios, emprendedores y corporativos en el Distrito Financiero de Canadá. Aprende a cómo tener finanzas sólidas y progresivas. Para más info, escríbenos. Voy a decir una cosa. Una necesidad totalmente normal es que un hombre tenga deseos de tener relaciones sexuales, sobre todo desde los 25 hasta los 45 años. Esos 20 años es una forma normal, muchos inclusive antes, desde los 18. Pero escúcheme bien. El hecho de que un hombre tenga deseos de tener relaciones sexuales, eso no significa que sea correcto que él se acueste con una niña, con una niña menor de edad, por ejemplo. O eso no justifica que él abuse de alguien o que abuse de un niño para satisfacer un deseo. Entonces, ¿qué significa? Que hay deseos que pueden ser normal, pero no significa que esos deseos son correctos. Entonces, cuando el primer Adán es tentado, él es tentado, pero él es quien, y lo digo responsablemente, quien activó esa realidad en la serpiente fue Adán. ¿Cómo tú sabes eso? ¿Por qué tú dices eso, profeta? Voy a decir esto. A nivel legal, solamente a nivel legal, tú no puedes juzgar un crimen sin juzgar la raíz intelectual del asunto. Si ahora mismo habemos 3 personas y 2 de ellas roban un banco y uno fue el autor intelectual, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuál es el que va a recibir la mayor condena? ¿Los autores materiales o los autores intelectuales? Respóndame usted. Desde la perspectiva que yo conozco de la legal, el autor intelectual tiene mayor condena. ¿Cómo tú sabes que fue Adán el que despertó esa intención en la serpiente? Que era el poder mental de Adán, que estaba trabajando a través de la serpiente, inclusive a través de Eva. Es fácil, porque Adán es el que recibe mayor condena o mayor fuerza en la pena de los 3. Adán es el único que quiere justificarse y culpar a Dios. Y tú dices, ¿cómo así? Sí, porque él no le dijo, él dijo a la mujer que tú me diste. Sí, la mujer que tú me diste. A quien está culpando no es a la mujer, es a Dios. ¿Está conmigo? Adán sabía. Eva no estaba cuando Dios le dijo a Adán que no comiera. Escúcheme bien. Eva no estaba cuando Dios le dijo a Adán que no comiera. Eva vino después. Por eso usted nota que Eva come y no pasa nada en el huerto. No pasa nada en el huerto porque Eva comió. No pasa nada. Pasa cuando Adán come. Porque al quien se le dio la palabra no fue a Eva, fue a Adán. ¿Sientes que fuiste llamado a algo más? ¿Has tenido sueños que no comprendes? ¿Escuchas la voz de Dios, pero no sabes cómo interpretarla? En la Escuela de Videntes, Nido de Águilas, te entrenamos para desarrollar tus dones, discernir la voz del Espíritu y crecer en un ministerio profético sólido
Aprenderás a interpretar sueños, a comprender las 12 formas en que Dios habla y a afilar tu oído para lo sobrenatural. Las inscripciones inician este 9 de junio y esta convocatoria no es para todos. Es solo para aquellos que saben que han sido llamados. Encuentra en la descripción de este video el link de WhatsApp para inscribirte según tu país y prepárate para despertar lo que llevas dentro. Bienvenido al Nido de Águilas. Pues hay que ser buenos administradores. Tú tienes que administrar bien lo que Dios te dice. Porque Dios, el juicio sobre tu vida, no viene por lo que hiciste, por lo que dejaste de hacer o por lo que hiciste bien o mal. El juicio viene por si hiciste lo que se te dijo que hicieras. ¿Alguien está aquí conmigo? Alguien diga amén allá en su casita. Dígame amén. Entonces, a nivel espiritual, la tentación de Cristo, ¿cómo yo me doy cuenta que era una realidad que estaba pasando dentro de él? 3 razones. Número 1, porque las tentaciones de Cristo están basadas en sus necesidades. 1. Número 2, están basadas en razonamientos bíblicos. Y número 3, está basado en lo que Dios le había dicho a él. Entonces, escrito está, Dios te dijo que hagas esto y que hagas lo otro. Si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan, porque no está escrito. Esa realidad estaba pasando dentro de él. Pero hay otra cosa más profunda, y es que dice el texto que él lo llevó al pináculo más alto, desde donde él vio todos los reinos de la tierra. Primera cosa, si tú te paras en el pináculo más alto de Jerusalén, en Israel, por más alto que sea el pináculo, tú no vas a poder ver más de 20 kilómetros a la redonda. Ajá, exactamente. ¿Cómo es posible que le está diciendo que lo llevó al pináculo del templo? Lo llevó al lugar más alto. Porque lo que está hablando ahí está en un nivel de interpretación. Él lo llevó a la parte más alta de su mente subconsciente. Y desde ahí le mostró una visión y le mostró todos los reinos de la tierra. No fue que lo paró en el templo arriba y le mostró todo. No. Y esa tentación se estaba dando dentro de Cristo. Por eso esa imagen mental que él puede ver en el pináculo, en el lugar más alto, que de hecho esa palabra pináculo es de donde sale el concepto pineal, que es el punto más alto de la cabeza, que es el lugar donde nosotros podemos ver visiones, podemos tener experiencias. Cuando se está pasando dentro de Cristo. No te está pasando dentro de Él. Por eso es que esa realidad interior, es cuando tú abres esa puerta de pecado, es la forma que utilizan los demonios para poder golpearte. La tentación viene de ti. O sea, es una realidad que está en tu inclinación negativa, en tu yetzer hara, así se llama, en tu inclinación hacia el mal. Y esa inclinación hacia el mal, entonces abre la puerta para que entidades que están en el mundo espiritual, entidades espirituales que pudieron haber sido creadas por pensamientos negativos, por emociones negativas. Por ejemplo, hay gente que está pensando mal de ti. De mí hay gente que está... Yo conozco gente que yo sé que si ahora mismo los miro o me las acerco, me van a agredir físicamente. ¿Por qué? Porque sus mentes piensan mal acerca de mí. En su interior ellos conciben mal. Ese mal, como esas personas son semejantes, ese mal está en el mundo espiritual y comienza a crear entidades espirituales, que es lo que nosotros llamamos demonios. Esos demonios esperan simple y llanamente que Kalel abra una puerta para a través de esa puerta entrar. ¿Usted sabe por qué? Porque toda maldición que es hablada tiene validez en el mundo espiritual. Ahora, no significa que tenga validez para operarse dentro de tu propia vida. La forma de poder operar una maldición en tu vida es si tú abres puertas. Por eso que la Biblia dice que Balaam quiere maldecir al pueblo de Israel. Y no los puede maldecir, porque Dios le cambia la boca y Él los bendice. Dice, ok, ¿cuál es la forma? La forma ahora no es maldecirlo porque no puedo. Es ponerle tropiezo. Porque si yo les pongo tropiezo y ellos pecan, al pecar, yo voy a tener legalidad allí para poderlos maldecir. La única legalidad que tiene el mundo espiritual es cuando tú abres la puerta.
El problema de Adán y por el que Adán fue juzgado, y por el que nosotros vivimos también la misma atmósfera de herencia, de maldición, de iniquidad, fue porque Adán se sintió atraído hacia algo y él generó una estructura de iniquidad para que eso ocurriera tal y como él quería que ocurriera. ¿Aló? ¿Están conmigo? Cuando ya Cristo, ya estoy terminando, cuando ya Cristo entra a escena, Cristo es tentado en las mismas 3 áreas en las que fue tentado Adán: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Las tres cosas, voy a repetir: los deseos de la carne, si convierte esta piedra en pan, si tiene hambre; los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lánzate de aquí, porque sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropieces tus pies en piedra. Y la vanagloria de la vida. Y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Le dijo: si postrado me adoras. ¿Por qué le dice si postrado me adoras? Está diciendo: si tú te rindes ante la necesidad, si tú te rindes ante la iniquidad. ¿Cree usted que adoración en el ámbito espiritual es simplemente levantar la mano y decir te amo y te adoro? No. Adoración en el contexto espiritual es cuando mi mente está enfocada en algo. Es cuando mi mente se rinde ante algo. El problema de Sansón no fue su cabello, fue que él rindió su corazón ante Dalila. Cada vez que tú en tu intimidad consumes, escuchas, tocas cosas que son ilegales en el ámbito espiritual, tú estás adorando también. Tú estás rindiéndote ante algo. Si postrado me adorares significa si tú te rindes ante ese deleite. Hay un nivel, los profetas que tienen gran tiempo van a saber lo que estoy diciendo, que tienen muchos años operando. Hay un nivel espiritual donde los profetas saben que pueden, a través de palabras, a través de convencer a la gente, pueden mover las multitudes y pueden mover las masas. Pero tú sabes que en el momento que tú haces eso, tú dejas de ser un profeta y te conviertes en un simple brujo. Tú puedes manipular a la gente porque tú tienes un don que la gente busca, que la gente aprecia, que la gente ama. Y eso fue lo que le brindaron a Cristo. Si tú te rindes ante este deseo, si tú dejas que esta atmósfera te gobierne, tú vas a tener todo lo que quieras. Vas a tener el mundo a tus pies. Vas a hacer que la gente te busque a ti. Porque siempre el enfoque del ego es hacer que las cosas se concentren en ti y no en Dios. Cuando usted ve a un profeta o un apóstol o un ministro que está concentrando su ministerio o concentrando a la gente que está en su ministerio hacia su persona, en ese momento pasó la línea. Porque el enfoque nuestro como profetas, como ministros, como hijos de Dios, no es guiar a la gente a mí. Obviamente, como profeta, la gente, para poder recibir los beneficios del profeta, tienen que honrar al profeta. Supone que tú no me puedes decir que tú y yo no ay, Kalel, tú no me respetas y tú no vas a recibir respeto de mí. No sé si me entiendes. Tu atmósfera ya se contaminó. Ahora bien, y yo estoy hablando a nivel de profeta. Estoy hablando porque en Latinoamérica uno de los problemas que existe es la deshonra. La gente no honra a los hombres de Dios. Pero honra no significa que yo estoy dirigiendo, que yo voy a dirigir el ministerio hacia mi persona. Que Kalel es el centro de atención del ministerio. No, el centro de atención es el Espíritu Santo. En medio de la incertidumbre, una generación se levanta. Por eso el principio de revelar o manifestar la gloria tiene que ver con el conocimiento de la gloria. Es que te conozcas a ti mismo. Es que sepa el poder que pusieron dentro de ti. Es que sepa la esencia que Dios colocó en tu espíritu. Empieza a crear lo de Dios. Empieza a crear lo de Dios. Empieza a crear en el espíritu. Tú tienes esa capacidad de crear. Eso nada más no se lo dieron al mundo. Eso también está entre nosotros. ¿Estás listo? Apóstol Walter Fintegrant. Veo algo. Es como una área de tu cuerpo después de comer que no puedes respirar. El revestimiento de tu esófago está diseñado para secretar enzimas que ayudan a descomponer las partículas de comida. El
el tuyo no lo ha estado secretando. Después de comer, es como si tuvieras una hinchazón allí. Te falta el aliento, te quedas sin aliento, tienes que ir al baño y te apoyas en la pared para mantener el equilibrio porque sientes que te falta el aire. Y Dios dijo, te estoy restaurando y haciendo que tus pulmones sean como lo que eran hace 15 años. Tu artritis se va, el reflujo se va, el diablo se va de tu casa. Bishop Jim Hendrickson. Get it in your spirit. Tiene que llegar a tu espíritu. There's a price to be paid. Hay un precio que pagar. Sometimes A veces, it's more than you want. más de lo que tú quieres. But in order to move up the ranks, Pero de subir en esos rangos, to become a general for God, para ser un general de Dios, obedience obediencia and sacrifice. y sacrificio. Profeta Rouse Hendrickson. There are many nations that are here tonight. Muchas naciones que están aquí representadas hoy. There's nations on the internet that are watching. Hay muchas naciones allá en el internet que están viendo. He is rising up the prophets. Está levantando los profetas. He is pulling you out. Él te está levantando. He's pulling jalándote you out. Te está sacando. Pulling you Te out. está sacando. It's your time to come out of the Tu cave. tiempo para venir afuera, salir It's afuera. your time. Es tu tiempo. It's your time. Es tu tiempo. Global Prophetic Summit 25. Este 26, 27 y 28 de septiembre del año 2025. En la ciudad de Toronto, Canadá. Te esperamos en 287 Brightgeland, St. North York, Go Live TV Studios. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ya en el link que aparece en la descripción de este video. Shalom. No daré mi gloria a esculturas, con nadie compartiré mi gloria. ¿Qué significa esto? Eso lo que significa no es que Dios no nos va a permitir manifestar su gloria, no. Lo que está diciendo es que la alabanza, el centro de atención del ministerio es Jesús, es Cristo, es el Espíritu Santo, es Dios. Entonces, cuando entendemos eso, nuestra alma es librada. Cuando entendemos eso, estamos listos para pelear con la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es un sistema espiritual que está dentro de tu conciencia y trabaja a través de los pensamientos. Hay dos realidades y lo voy a explicar en la próxima clase. Hay dos peleas bien profundas, dos áreas en las que estamos peleando Número uno, la iniquidad, y número dos, la impiedad. Y yo voy a hablar de ambas, cómo funcionan, cómo operan y cómo ambas abren la puerta al mundo espiritual. La mayoría de ustedes creen que pecado solamente se hace cuando yo hago algo. La gente cree que pecado, de hecho los latinos creen que pecado es fornicación, adulterio nada más, o homosexualidad. Pero la realidad es que pecado no es solamente cuando yo hago un acto. Pecado tiene que ver con dos atmósferas, con la mente y con el cuerpo, con lo que pasa aquí en mi interior y lo que pasa afuera cuando yo hago algo. Y muchas veces la gente no actúa impíamente, pero sí actúa inicuamente. Y la iniquidad es lo que permea o lo que hace que la impiedad se manifieste. Quiero orar por ti antes de la próxima clase y nos vemos después de que termine de la oración. Vamos a terminar este video y espero que puedas estar con nosotros en la siguiente. Padre, gracias por cada persona que está allí en casa escuchando esta palabra. Oro, Espíritu de Dios, para que tu mano, tu poder y tu fuego vengan sobre sus vidas. Que cada persona que ha estado bajo esclavitud, bajo opresión espiritual, que ha estado siendo tentado porque su concupiscencia tiene una inclinación hacia el mal, Señor, hoy entramos en rendición, rendimos, y este es el primer nivel, rendirnos ante la presencia de Dios. Porque cuando entramos en rendición, nuestra vida ya no es nuestra, sino que llevamos nuestra vida a la cruz. Y cuando llevamos la vida a la cruz, ya no vivimos nosotros, sino que el Señor vive a través de nosotros. Padre, hoy crucificamos la carne con todos sus deseos y la llevamos al Calvario.
Señor, esos deseos de fornicar, deseos de adulterar, deseos de mentir, deseos de robar, deseos de vicios y asuntos que nos mantienen esclavos, eso lo llevamos a la cruz ahora. Y en la cruz nos desintoxicamos de esas realidades espirituales en nuestras vidas. Padre, y oro para que cada persona que está bajo una atmósfera ahora donde se siente oprimido, cautivo, gracias Señor, sea liberado en el nombre de Jesús. Gracias por lo que haces en la vida de tus hijos hoy. Padre, son libres en el nombre de Jesús. Toda opresión, toda cautividad, toda realidad interior que se manifiesta a través de emociones, sentimientos, traumas, realidades internas. Espíritu de Dios, todo eso lo echamos fuera y dejamos una atmósfera limpia y libre para poder buscar al Espíritu Santo, para poder crecer en el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase. Shalom para ti. ¿Ya eres miembro exclusivo de nuestro canal de YouTube? Únete hoy y recibe semanalmente contenido exclusivo por una baja inversión. El nivel oro recibirás contenido sobre la intuición, profética y cómo desarrollar lo profético en ti. El nivel platino no solo recibirás dirección profética sobre el dinero y las finanzas, sino también todo el contenido exclusivo que está en el nivel oro. El nivel diamante es nuestra membresía más completa, porque no solo recibirás secretos de la glándula pineal y los dones de revelación, sino también todo el contenido del nivel oro y platino. ¿Qué esperas para volverte miembro de este canal?